Para poder hablar sobre la construcción de un enemigo interno, primero debemos explicar este concepto. Para esto, nos pararemos sobre la existencia de un nosotros, que a diferencia de los otros, tenemos algo que nos une y nos hace mejores. Tenemos ideas correctas y buenas costumbres. Tenemos buena presencia y modales. Somos inteligentes y cultos. Y por sobre todas las cosas, somos más fuertes. En cambio, ese otro es distinto. Peor, incivilizado, feo, sin modales, bruto y violento. Y además, representa una amenaza. A lo largo de la historia, ese otro fue tomando muchas formas, como por ejemplo el indio, el inmigrante, el comunista, el anarquista, entre otros. Pero ¿por qué se convierte en mi enemigo? Justamente porque pone en riesgo mi nación, mi integridad, mi prosperidad, mi posibilidad de crecimiento, además de dejar una mala imagen hacia el resto del mundo que me observa. En el caso de la Argentina, como en el de muchos países latinoamericanos, el proceso de consolidación de los estados nacionales estuvo teñido por mucha violencia. El interés por generar un status quo acorde a los modelos como de los Estados Unidos o algunos países de Europa, hizo que el propio Estado use sus fuerzas para construir una nación libre, armoniosa, próspera y segura, bajo lineamientos de una constitución que aseguraban que las dos primeras características de la nación se den de manera constante. Pero entraban en juego otras cuestiones que limitaban o impedían, o eso nos hicieron creer, la prosperidad y la seguridad en el territorio argentino. Para finales del siglo XIX ya estaba en marcha desde el Estado una fuerte política expansionista que tenía en vista los territorios que todavía no habían sido incorporados al dominio de la nación. Estos se reparten por la zona norte del país, en lo que actualmente se encuentra la provincia de Chaco y Formosa, y en la zona sur, que sería la actual Patagonia. ¿Y qué se pretendía de este espacio? El principal objetivo era incrementar el territorio para desarrollar el modelo económico que estaba posicionando a la Argentina en el mundo. Y para esto necesitaba eliminar cualquier vestigio de pueblo originario que se interponga en dicho objetivo. Esto dio paso a lo que hoy conocemos como la conquista del desierto. ¿La sociedad aceptaba estas cosas? La sociedad de esta época contaba con una clase dominante que era dueño de mucho territorio y además era muy instruida, ya que la mayoría de los jóvenes integrantes de la oligarquía tenían espacios de educación en Europa y otros lugares del mundo. De ahí traían ideas que estaban en auge y formulaban discursos como el que pronunció Domingo Faustino Sarmiento. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si se reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. A partir de estos discursos, la clase dominante de la nación fue alimentando un rencor y un odio hacia los pueblos originarios que no solo aceptaban de que se den las matanzas,
sino que alimentaban a que se desarrolle lo más eficientemente posible. La historia demuestra que el objetivo se cumplió. Se pudo avanzar por los desiertos, que en realidad no eran desiertos porque había muchos pueblos viviendo ahí. Además, se repartieron las tierras entre grandes latifundistas, o sea que ya eran dueños de grandes terrenos y el Estado les otorga aún más terrenos para su explotación. También se dio casi el exterminio de los pueblos originarios y por sobre todas las cosas, se logró instaurar en la sociedad argentina una mirada de desprecio hacia estos pueblos. Volviendo al concepto de enemigo interno, los estados latinoamericanos han seguido creando este tipo de figuras a lo largo de toda la historia. Y como desde el primer momento necesitó de crear un discurso que sea fácil de reconocer el grado de amenaza que ese otro representa. Y esto tiene como fin el poder desplegar todas las facultades de control y represión que poseen los estados. Entre idas y vueltas, los pueblos originarios de Latinoamérica han luchado contra los estados consolidados, teniendo a veces mayor o menor reconocimiento. Pero la lucha principal de estos pueblos tiene que ver con la soberanía territorial.